Hola, buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, gracias por acompañarnos en esta charla que tenemos hoy día en Campus Tributario. Como ustedes ya saben, por favor, si tienen duda, consulta, nos mandan un chat. La idea es que nos vayamos analizando, ¿cierto? Y conversando justo a propósito de esta reforma tributaria, que sabemos lo que está ingresando, pero no sabemos lo que va a salir, profesor. Es más, Así es, ahora está detenido el la avance en el discusión. Congreso, ¿cierto? Mientras Sí, tanto dijeron, démonos una pausa y, y quieren faenar el proyecto, o sea, ir como dijo Jack, por etapa. Así que así es. a cualquier Parece, cosa parece que puede pasar. lo más difícil para el final. Lo más difícil. Mire, buenas tardes, Santiago Departamental. Ah, yo también vivo ahí cerquita Departamental, en La Marina, en Metro Lovial. Bueno, Ah, y hoy día perfecto. entonces, profesor, estamos con el régimen dual en tiempos de reforma, ¿ya? Y la próxima clase vamos a comenzar con el régimen ProPyme. Hola Carla, ¿cómo está? De Concepción, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Sí, yo todavía me acuerdo de usted, así que qué bueno que De- está conectada. Desde allá que lo siguen, profe, mire. Es que me ha tocado ir a clase ya muy en el magíster y no, es fantástico ir ahí en esa universidad. Bueno, partamos entonces, profesor, porque la verdad que se nos va a hacer corto esta horita y la idea es que miremos este sistema dual, el sistema que viene, el proyecto de reforma, lo que quiere es modificar el régimen 14A semi-integrado. Y el corazón de la reforma es decir, adiós a la integración o semi-integración, ¿ya? Y bienvenido al sistema desintegrado. Eso es lo que está buscando el proyecto. Este era un proyecto que cada vez que se hablaba de una reforma, siempre alguien levantaba la mano y decía, oiga, yo quiero que mejor tengamos un sistema integrado. Por lo tanto, esto no es nada nuevo bajo el sol desde el punto de vista de idea, pero sí desde su ejecución ya estaría, ¿cierto?, incorporado en este proyecto de ley. Vamos a ver si se acepta o no se acepta, pero es una cuestión de que ya está y aparentemente vino para quedarse. Pero vamos a ir viendo qué pasa a medida que avance el proceso legislativo. Lo importante y lo relevante que vamos a conversar de este sistema semidual es que viene el proyecto, lo que hace es reemplaza el sistema actual semi-integrado, y aquí hay que hacer un distingo, porque en el proyecto se indica que la empresa va a pagar con impuestos de primera categoría con tasas del 20%, 25%, 25. 25%. Era para ver si estaba atento. Estaba Sí. atento. Ya. Entonces, y adicionalmente se incorpora el artículo 20 bis y se dice que las empresas del 14A pagarán una tasa de desarrollo del 2%. ¿Ya? Y que esta tasa del desarrollo es equivalente al impuesto de primera categoría. Por lo tanto, uno diría, regla general, el flujo de caja que se tiene que desprender la empresa sigue siendo el 27. ¿Cuál es la situación distinta? Es que esta tasa del desarrollo se puede pagar con el flujo, cash, el 2%, o a través de gastos que aumenten la productividad, ¿cierto? Y que la misma compañía invierta en estos gastos y de alguna otra forma lo demuestre mediante resolución. Entonces, raya para la suma, yo lo miro así en nivel de flujo caja, sigue siendo este flujo del 27, pero con este distingo de que la primera categoría es con 25 más esta tasa de desarrollo. Y lo que habíamos conversado, ¿cierto?, en nuestro conversatorio anterior, se propone, uno, al no ser un sistema integrado, este crédito de impuestos de primera categoría ya no forma parte como incremento en el global y no se da de crédito. Y dos,
cuando el socio William retire los 100 millones de pesos de la empresa, porque quiere dar un buen aguinaldo a todos sus alumnos, la empresa va a retenerle un 22%. Entonces, cuando nosotros miramos el impuesto global complementario, hoy día el global complementario, la propuesta del proyecto es que esté con la tasa máxima sea equivalente al 43%. Luego, con este sistema y este diseño de tributación, en el proyecto de reforma, también se quiere llegar al mismo 43% a través de los dividendos. ¿Y cómo se logra? Súper simple, dice un gran amigo y profesor del servicio, me dice, mira, hagamos el supuesto que con Carla nos juntamos, hicimos una sociedad y generamos, Carla, 100 millones los dos. ¿Ya? Que William ya no nos acompaña porque se fue con el profesor Alex, ¿sí? Se fueron a jugar fútbol. Ok, formamos la sociedad, con Carla ganamos 100 millones, pagamos el 25 de la primera más estas dos tasas del desarrollo, 27 Carlitas, y por lo tanto solo tenemos 73 millones disponibles. Ya, tenemos 73 disponibles. Y resulta que acordamos de distribuir los 73 que tenemos, y como nosotros somos personas naturales, la empresa, y sin contabilidad, va a tener que retener el 22%. Por lo tanto, en este escenario, Carla solo va a recibir 57 millones. Entonces uno dice, claro, de 100, solo recibe 57, la tasa fue de un 43. O, dicho de otra manera, un 27% que pagó la empresa, más la retención de 16, es 43. Y con esto se elimina el sistema integrado y se deja con la tasa ya final y única del 43% que se entera en arca fiscal. ¿Cuál es la problemática que uno pudiese ver? Uno, voy a tener que llamar a Carla. Carla, ¿usted está como persona natural con contabilidad o empresario individual con contabilidad? Porque si Carla con su RUT, ¿cierto? De 22 millones o 19 millones, no sé qué RUT será, 19 millones, ¿ya? Yo en mi sistema va a tener que Carla con su RUT 19 millones, yo digo, persona natural, sí. Le voy a retener, ¿cierto? Sí. Pero ella me puede levantar la mano y me dice, oiga, lo que pasa es que yo invertí, pero a través de empresario individual y por lo tanto todo esto está en la contabilidad. O me puede decir que el 60% está en la contabilidad, entonces voy a tener que hacer un doble clic. Así que ahí uno ya empieza a mirar y decir, chuta, cada vez que reparta a un RUT, persona natural, voy a tener que preguntarle si es que está dentro de la contabilidad o no para retenerle como empresa. Y luego hay que hacer otro distingo porque el proyecto de reforma dice, mira, si hay inversionistas extranjeros que no esté domiciliado ni residente en Chile, vamos a aplicar esta regla, excepto cuando esté con un convenio de doble tributación. Porque si está con convenio de doble tributación, sigue las normas actuales. Entonces, cada vez que haya un NONI, un no domiciliado ni residente en Chile, y le repartamos los 100 millones, vamos a tener que hacer las preguntas de rigor. Entonces, ya desde el punto de vista administrativo nos está generando un poquito de carga adicional. Y del punto de vista económico, nada que hacer. De los 100 millones que generó la empresa, Papá Fisco se va a quedar con 43 y por lo tanto hay 57 solo disponibles. Y en el tiempo cero se enteran en arca fiscal estos 27 millones y nos quedan como PPM puestos a disposición para nosotros. En el día futuro alguien retiraba 20 millones y se le daba de crédito y a algo le tocaba devolución. Hoy día no pasaría nada. Así que, y estos retiros, remesas, distribución y dividendos van a quedar afectos a este impuesto a la renta de capital, IRC, el cual en el proyecto de reforma se incorpora a través del número 13 del artículo 2 de la LIR, porque recuerde usted que en el artículo 2 están todas las definiciones. Entonces ahí se define qué es impuesto a la renta de capital, y básicamente son estas rentas que se distribuyen a los propietarios sujetos al 63 bis, es decir, contribuyente efecto impuesto final. ¿Ya?
Ahora bien, imagínese usted que Carla, de los 73 millones, ella diga, no, yo no quiero 73 millones, yo me quiero llevar los 100 millones. Entonces, yo voy a decir, pero Carla, mire, los 73 ya pagaron la primera. ¿Sí? Para llegar a 100 aquí van a haber 27 que no han pagado la primera, porque solamente tenemos disponible 73. No, yo me quería llevar 100. Entonces, vamos a tener que 73 sí pagaron primera y 27 no. Y por lo tanto, en el proyecto de reforma se dice, cuando las cantidades no hayan sido grabadas por IPC, ese 27 adicional, la empresa de la cual distribuye o se retiran, debe pagar impuestos de primera categoría. Más adelante lo vamos a revisar, pero va a haber ocasiones en que si la renta no ha pagado la primera categoría, la empresa se tiene que hacer cargo, pagar la primera categoría, y una vez que paga la primera categoría, retener el 22. ¿Ya? Vamos a ver ligerito ese efecto, pero no lo digo yo, no lo dice el profesor William, no lo dice en la noche, lo dice el proyecto. ¿Ya? Ahora bien, en el proyecto de ley se dice que estas cantidades, ¿cuáles cantidades? Vuelvo aquí, Carla, ¿cierto? De los 73 solo recibió 57, este dividendo que distribuyó, se entiende por la regla general como renta exenta del global complementario, debiendo ser incluida en la renta bruta global. Y ahí, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, vámonos a la línea 9 hoy día, se incorpora una renta exenta, y a través del procedimiento del crédito proporcional de la línea 31, se le da un crédito. Lo importante que dice el artículo 63, número 2, profe, yo creo que es mandatorio, porque lo catalogo como se considerarán como rentas exentas. Entonces las cataloga ya como rentas exentas. Yo creo que el artículo 2 se sobrepone después que vamos a ver el número 4. Claro, aquí sabemos ya, como bien dice este profesor, esta es la regla general, son rentas exentas. Y uno dice, yo pensé, estimado William, ¿no será que se equivocaron igual que el 107 y en vez de ser renta exenta quisieron decir ingreso no renta porque ya están con tributación cumplida con el 27 y el 22? Y veo que no, porque después dice, renglón seguido, debiendo ser incluida la renta bruta de acuerdo al número 3 del artículo 54. Así Claro. que por todos lados nos está diciendo, es una renta exenta. ¿Cuál es la desventaja? Si tiene otra renta, va a tener que subirlo todo a la romana y lo más probable es que le suba el tramo del global o pague más impuestos. ¿Se acuerda, profe, que teníamos un estudio de las rentas exentas? ¿Cuál era? No era del APB, ¿qué es lo que era? Hicimos un estudio de la renta exenta del 42 ter, del excedente, del artículo 42 ter. Del excedente libre de disposición, sí. Y ahí usted hizo el análisis de sensibilidad y ahí uno se da cuenta que si tiene una renta exenta y determina una proporción, la teoría dice que la proporción, el impuesto de primera de esta renta exenta, el impuesto global de la renta exenta va a ser equivalente al global, pero vemos que no, después los ejercicios se dan cuenta que no. Pero, claridad, Carla hizo este retiro, ¿sí? Se le retuvo el 16, recibió solo 57, y más encima va a tener que incorporar en la línea 9 el monto de los 73 millones como renta exenta. O sea, si tiene sueldo y otras rentas, se sube toda la romana. Pero, y aquí está lo que decía William, ¿cierto? Profesor William, el 63 bis número 4 en el proyecto nos dice 1A. La propietaria, Carla, afecta al global, podrá optar por afectar dichas rentas con el global. Y podrá usar el crédito en el número 1 con el 22. Pero este crédito que está usando de la tasa del 22 debe formar parte de la base imponible. Y si existe el saldo a su favor, ha lugar a la devolución. Lo aterrizamos con números, profesor. Claro. Mire, vamos a ver este escenario.
Escenario 1. ¿Se acuerdan del querido Food? Sí. ¿Qué es lo que era el Food, profe? ¿El Food? ¿Qué es lo que era el Food? Era el fútbol amateur que uno jugaba. No, era nuestro querido Fondo de Utilidades Tributarias, donde estaban ahí todas las utilidades pendientes de tributación acumulada. Ok. Claro. Mire, y hagamos el siguiente escenario, porque hoy día con este nuevo sistema que se propone, se crea un concepto que se llama RUA, renta de utilidad acumulada, y que sigue la misma esencia del FUD. Tome el saldo inicial, agregue la renta líquida, reste los gastos rechazados, y ese sería su ¿cómo se llama? Sus rentas que están pendientes de tributación. Imagínense que nuestro querido FUD hubiera estado vigente y las mismas normas, pero con tasa del 27. Carla, ¿cierto? De los 100 millones, solo recibe 73, y por lo tanto en la línea 2 del formulario 22, declara los 73 millones. Luego incorpora el incremento en un 100%, esto es lo que antiguamente uno hacía en el FUD. Tenía el crédito del 100%, no sé si se acuerda. Y el FUD, profe, por ahí dice, era el demonio, dicen por ahí. No, si era entretenido el FUD. Y por lo tanto, incluso en el servicio uno tenía FUD 1, FUD 2, FUD 3. Ahí tenemos una base imponible de 100 millones. El global con la tasa actual, esto está con tasa de reforma, bajo el supuesto que tenemos una UTM de 60.000 pesos. Y por lo tanto una UTA de 720.000. Son 20 millones. Como tenía derecho al crédito al 100%, 27 de crédito, le devolvían a Carla 6 millones. Entonces uno decía, mira Carla, la empresa pagó 27 y a usted le devuelven 26 y por lo tanto eso le queda 20,7. La carga era 20,7%. Porque si bien es cierto, recibía 73 líquidos, pero vía impuestos le devolvían 6 millones y ahí llegaba a 79. Si nosotros metiéramos a la juguera este cálculo global con la tasa actual, ¿ya? Esto está con tasa de reforma, aquí Carla le da 18,5 millones. Sepa usted que en el global complementario, una persona que tiene base de 100 millones, hoy día paga 18,5 millones. Estoy cansada y tengo el cerebro frito. ¿Quién está cansada? Ya. Entonces, hoy día, si metemos esto en la juguera, los 100 millones pagan 18,5. En el proyecto de reforma, todo esto está determinado con el proyecto de reforma, va a pagar 20,6 millones. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día, como no existe nuestro querido FUD, tenemos el régimen semi-integrado, ¿cierto? Y nosotros decimos, mire, Carla recibió los 73 millones, incorpora la base imponible el 100% del crédito, los 27, tiene el mismo crédito de los impuestos del global de 20, pero se incorpora la restitución, es decir, el 35 de los 27, nos da 9,450. Le damos de crédito los 27 millones, por lo tanto, Carla hoy día, con la tabla del global proyectada bajo la reforma, va a tener que pagar 3 millones. Entonces Carla dice, ok, yo recibí 73 millones de flujo y adicionalmente en el global tengo que pagar 3 millones. Solo me quedan disponibles 69 millones, por lo tanto la carga es de 30,1%. ¿Se da cuenta, Carla, que con nuestro querido FUD era un 20,7% de carga? Ahora, hoy día, con el sistema semi-integrado y el castigo del 35, esto está en el 56 número 3, y su carga va a ser de 30,1%. Y si lo metemos en la juguera, y nos vamos por el 63 número 2, incorporamos la renta exenta de los 73 millones, determinamos el global, y como no hay ninguna otra renta, la proporción que se le asigna a esta renta exenta es equivalente al global. Por lo tanto, con el 63 número 2, Carla recibe 56,9 millones, es decir, una carga del 43%. Pero si Carla dice, me voy por el 63 bis número 4 proyectado,
¿Se acuerda que ese decía que podía optar por liquidar? Entonces, vámonos con la reliquidación. La reliquidación dice el proyecto, incorpore la renta sobre la cual se determina el impuesto del 22.73, incorpore la retención del 22%, 16 millones, y por lo tanto nos da un global de 89. Versus los 16 millones de global menos los 16 de crédito, como estamos justo en el nivel de 100, nos sigue dando los 43.3. ¿Cuándo me va a convenir a mí considerar el dividendo como una renta efecta global? Cuando sea quizás 40, 50 millones. Ahí vamos a tener derecho de devolución. ¿Ya? Pero vamos viendo cómo de pagar un 20,7, hoy día se paga 30,1 en este escenario, y a futuro, si se aprobase el proyecto de reforma, va a pagar con una tasa del 43%. O sea, este mismo ejercicio hay que hacerlo con ejemplos de 70 millones, de 50 millones, de 30 millones, y además hay que incorporarle otras rentas para poder tener un mejor ejercicio y una mejor conclusión. Efectivamente. Y el consejo que le damos es que cuando vean una renta exenta, coloque aquí en el querido global un sueldo, una pensión, y va a ver cómo la renta exenta es súper complicada. ¿Ya? Claro. Pero con esto se ve cómo efectivamente se genera mayor recaudación porque hay un aumento en la carga tributaria. Y lo que busca aquí el legislador es que de alguna otra forma, en el proyecto de reforma, se equipare a la tabla del global máxima al 43%. ¿Ya? Ok. Después le vamos a mandar la PPT. Conversemos ahora de los efectos en la renta líquida y la tasa de diferimiento. ¿Le parece? ¿Qué modificaciones encontramos en el proyecto de reforma? Estas son como las más relevantes. Vamos a ir viendo este concepto de correlación de gastos que se está proponiendo. El uso de la pérdida tributaria solo del 50%, pero no se preocupe, el restante no se pierde. Y la incorporación del dividendo. ¿Ya? La incorporación del dividendo. Entonces, miremos lo que pasa aquí. Mire, se incorpora en el 31, inciso primero, este parrafito que dice que los gastos vinculados directamente a la generación de renta en más de un ejercicio deben ser rebajados, ya sea que estén pagados o deudados, considerando una correlación en los periodos que se generaron los ingresos. Cuando nosotros miramos el oficio 2048 del 2021, el servicio le dicen, oiga, ¿sabe que tengo que pagar el arriendo y que voy a pagar varios años porque guarda relación con un contrato de tracto sucesivo y hay mucha plata involucrada y es muy grande el monto del arriendo? Entonces, y le pregunta al servicio cómo lo hace con el gasto. Y el servicio mire, dice, vamos a hacer un distingo. Una cosa es que el gasto tenga aptitud y por lo tanto ese gasto sí cumple los requisitos del 31 y por lo tanto es necesario para su renta. Y otro guarda relación con la correlación. Y aquí el servicio, en este oficio, citando la circular 53, señala que en los contratos de tracto sucesivo la deducción corresponde proporcionalmente en cada periodo. ¿Cómo corresponden los pagos anticipados en contrato de arrendamiento? Entonces, si yo hoy día pagué un contrato de arrendamiento por 5 años y un día, ¿cierto? 5 años y un día. Significa que yo no puedo llevar, en mi régimen 14A, no puedo llevar todo a gasto. Voy a tener que sacar la proporción del gasto que se consumió. En el proyecto de reforma, esto viene a quedar a través ya de una norma legal y por lo tanto ahí habría que esperar, si se aprobase, alguna interpretación del servicio, si va a ser con todos los gastos o no.
Y ahí sí que se va a volver un poquito más complejo el tema. Hoy día cuando vemos contratos de tracto sucesivos, estos arriendos que uno paga anticipados, uno entiende que deberá llevarlo a medida que se vaya vengando, pero pudieran ocurrir ciertos eventos en el camino que hay que esperar. Lo segundo importante, las pérdidas tributarias. ¿Se acuerda usted que antes pedía el PPU del 100% de los créditos pasados y los créditos que recibía? El primer tijeretazo que se le hizo fue, mire, el PPI-ERUA que usted pida no va a ser sobre la utilidad acumulada en el FUT, sino que solo las percibidas. Luego la ley 21.210, a través del artículo 27 transitorio, nos dice, sabe que ahora no va a poder ocupar el PPU en un 100%. Va a ocupar un 90, un 80, este año un 70, el próximo un 50 y después no puede pedir PPU. Y ahora, en el proyecto de reforma se dice, mire, sabe que vamos a poner límite a la deducción en la renta líquida imponible. La regla general va a ser que solo puede deducir el 50% como máximo de la renta líquida positiva. En español, ¿qué nos está diciendo? Si hoy día usted tiene una pérdida tributaria de arrastre de 300 y tiene una renta líquida de 80, puede consumir, ¿cierto? Y descontar el 100% de la pérdida y por lo tanto decir, sigo con pérdida y no pago primero. En el proyecto le está diciendo, mire, si usted en un periodo generó utilidad tributaria positiva, a lo menos sobre la mitad de esa utilidad tributaria positiva me paga la primera categoría más el impuesto, ¿cierto?, del 2%. O sea, y cuando yo hago mi evaluación de proyecto, no me va a bastar tener pérdida porque la pérdida no la voy a poder descontar toda. Por ejemplo, antes del ejemplo. Ahora, lo que pasa es que hay una norma transitoria que el primer año comienza en el 2024 y la norma transitoria deja ocupar el 75% el primer año. Sí. Y a contar del 2025 el 50%. Efectivamente. Hagamos el supuesto que estamos en el año 2025. No sé si usted veía Érase una vez, era un programa muy bueno. Y ahí contaba la historia del hombre y todo eso. Hagamos el supuesto que tenemos una pérdida de tributaria de ejercicio anteriores de 100. Y nuestro resultado es de 140 positivo. Listo. Nosotros decimos el 50% de la renta líquida es 70, por lo tanto, eso podemos rebajar y vamos a decir que nuestra renta líquida ahora va a ser de 70. Y vamos a pagar el impuesto de primera de 70. Luego, como teníamos una pérdida tributaria de 100 de arrastre, y solo imputamos 70, tengo 30 de pérdida tributaria a acumular en el ejercicio siguiente. ¿Ya? Entonces, si yo esperaba consumir la pérdida tributaria en 8 años, ahora voy a tener que hacer mi evaluación pensando en que la pérdida la vamos a descontar en 16 años como mínimo. Entonces, aquí es importante porque uno dice, oye, ¿me valdrá la pena aplicar la depreciación acelerada en este año? Quedo con pérdida, pero el próximo año no la puedo descontar en un 100%. No sé. Son preguntas, ¿cierto, profesor? Que uno piensa, medita y le da alguna vuelta. El tema es que cada año van a correr las mismas reglas. Siempre el 50%. Siempre el 50. Siempre el 50. La próxima conversatoria va a ser del régimen 14 de 3 y vamos a ver que sigue, se va a aplicar la misma condición. ¿Ya? Ok. Luego, el otro tópico que vamos a tratar es este 33 número 7, reposición del dividendo mal incremento. Este es idéntico al RAP. ¿Se acuerda con una sociedad acogida al régimen de renta atribuida recibía un dividendo de 100 pesitos? Eso, si él lo incorporaba a la base, mal incremento. Aquí el legislador está haciendo lo mismo. Nos está diciendo, mire, de aquí en adelante, si una empresa sujeta al sistema dual recibe un dividendo, ese dividendo debe formar parte de la base imponible más su crédito y pagar la primera categoría. Con eso,
Con eso lo que está haciendo, uno es, ya, todas las rentas que yo perciba, siempre van a haber pagado impuestos de primera categoría. Y dos, con eso entiendo yo que hay un incremento de patrimonio, de capital, 100 pesitos que recibo en caja, y que en el registro de utilidad acumulada van a quedar reflejados. El día de hoy, si yo recibo 100 pesos, eso está en caja, queda en el capital propio tributario y por lo tanto, en mi RAI, digo, tengo 100 pesitos de RAI. Si nos fuéramos vía renta líquida, decimos renta líquida cero porque siempre deducimos dividendo. Por lo tanto, también se cumple ese otro objeto. Por ejemplo, hoy día, hagamos el supuesto que recibo los mismos 100 pesitos, único ingreso, dividendo percibido. Reconozco el resultado financiero de 100, de acuerdo al 39 número 4, deduzco los 100, no tengo renta líquida hoy día, ¿y qué pasa con los 37 del dividendo? Los quedo ahí guardaditos en el SAC, pendientes para que la socia, ¿cierto?, se lo lleve. Maravilloso. ¿Qué nos dice el proyecto de reforma? Mire, usted tenía 100, ¿cierto? Y va a tener que agregar los 100, los agrega, y por lo tanto, aquí, le va a dar 137, por el 27% nos da 37, menos el crédito por impuestos de primera categoría, no paga nada, porque ya venía con crédito, pero no puede registrar nada en el SAC. Y con esto se cumple que la renta ya pagó la primera categoría. Si viene de un 14 de 3, que el 14 de 3 va a estar con tasa del 25, va a agregar los 100, incremento 33, dividendo 33, 100, le da 133 de base. Tenemos una mano levantada, profe, de Elena. Al tiro, déjeme terminar el de 3 y vemos el tiro lo de Elena. Si ven el 14 de 3, entonces, solamente recibo 33 de incremento, llevo una base 133. Calculo impuestos de primera categoría 36, resto el crédito 33 y pago 3. No se registra nada en el SAC. O sea, sí o sí, hay una mayor carga impositiva. Ya, Elena, perdón, ahora sí. Profe, con ese mismo ejemplo que usted está dando, en el caso de que ese ingreso además sea un gasto, ¿yo voy a poder rebajar de esos 100 algún tipo de gasto o esto va a ser lo mismo que cuando hacemos la renta paralela del 107, de las que son ingresos no renta? ¿Vamos a tener que hacer una tercera renta aparte o yo esto lo tengo que meter dentro de toda mi determinación de renta líquida? No. Esto sigue la misma suerte del 33 número 5 de la reposición y por lo tanto, cuando uno lee el proyecto no hay ninguna letra chica, usted lo adiciona el dividendo a todo evento junto con el incremento y no tiene que hacer una segmentación de alguna renta líquida o resultado tributario ni tampoco determinar alguna proporcionalidad. ¿Ya? Así que si tiene sus gastos, los rebaja y los descuenta, que son los gastos operacionales propios de la operación. Claro, y eso queda el crédito, porque probablemente el 27% va a ser menor. Yo entiendo que la norma dice lo podrá guardar para el ejercicio siguiente. ¿Qué crédito, perdón? El que viene asociado al dividendo, por ejemplo, que tengo un gasto y me va a rebajar los 137, entonces voy a tener que pagar por 100. Y el crédito que viene del que se pagó por impuesto de primera categoría, que viene con el dividendo, no lo voy a poder consumir y me va a quedar un saldo entre comillas para el año siguiente. Eso se pierde, pero yo entiendo que a la lectura de la norma dice usted lo podrá guardar para el año siguiente. Sí, efectivamente. O sea, no se perdería, sino que como bien usted dice, lo deja guardadito ahí para que lo impute, ¿cierto? O si no, estaría pagando doble impuesto. Toda la razón. Gracias. De nada. Ok, y hay otra pregunta. Si el dividendo se distribuye en una empresa, bueno, aquí estamos viendo que, no sé si era adelante o no,
pero cuando se distribuye una empresa, la empresa, si es 14A, lo debe incorporar en su base imponible. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay retención del 22, ¿no? Pero quien lo recibe lo incorpora en su base con los créditos para dar cuenta y dar fe que sí ha pagado en la primera categoría. No sé si con eso le respondimos la pregunta. ¿Ya? Ya, Pablo, claro, la única vez en que la empresa retiene el 22% es cuando se reparte el dividendo a una persona natural, afecta impuestos finales, es decir, persona natural sin contabilidad. Ya. Ya, de nada, qué bueno que quedó más claro. Gracias, Elena, y tiene la manito levantada, no se vaya a agotar con tanto rato con la manito. Ya, profe, aquí le tocó a usted lo más simpático. No sé. ¿Qué es lo que es esto, profe? ¿Ah? ¿Qué es lo que es esto? Yo, la verdad que yo creo que esto es para negociar y que esto se va a ir para la casa. Sí, que es una tasa, ¿qué es lo que es una tasa de interés o una tasa de impuestos? Interés simple, Bien. interés compuesto. Claro. Bueno, Como toda reforma tributaria, no está exenta de polémicas. Bueno, aquí la propuesta a través del artículo 14b propone un tributo al diferimiento o a la postergación de impuestos finales. Y aquí hay una noticia donde se estima, hay una proyección que hay 20.000 empresas que estarían afectadas a este nuevo impuesto, porque se estima que el 50% de los ingresos que tienen las compañías provienen de rentas pasivas. Y esa es la condición que propone o que dice el proyecto, que si el 50% de los ingresos proviene de rentas pasivas, estarían afectos a este nuevo impuesto. ¿Ya? Y este nuevo impuesto, el primer año parte con una tasa del 1%, el año 2024, que la base proviene de la sumatoria del RAI y del DAN, y a contar del año 2025 partiría con el 1,8%, que es la base de la sumatoria del RUA y de la diferencia de rentas temporales. Por lo tanto, uno puede hacer una proyección con esta sumatoria de ambas tasas y puede proyectar, pues si uno congela o pone ceteris paribus ciertas condiciones sin actualización de IPC y sin actualización de rentabilidad, porque pensando que estas rentas pasivas están invertidas en el mercado de capitales, ¿cierto? Tal vez invertidas fuera de Chile o en fondos mutuos, en ganancias de capital, porque incluso en criptomonedas, hoy día las rentas pasivas que define incorporaron incluso las criptomonedas, y se hace una proyección con base de 100 a contar del año 2024, y simula que la tasa del año 2024 es el 1%, y hace una proyección solamente financiera, ya desde el año 2024 le quedaría un saldo de 99 millones o 99 pesos, o 99.000 millones, porque esta empresa incluso con el saldo que tiene podría quedar afecta incluso al impuesto al patrimonio, el dueño de esta empresa podría quedar afecta a los dos impuestos. Y a contar del año 2025 partiría con 99 pesitos o 99.000 millones, y quedaría afecta a la tasa del 1,8%, y ya le quedarían 97,2, y así el año 2026, 97,2, y así va disminuyendo su saldo, y a la consecuencia de que en el año 2040 ya su patrimonio disminuye a 74, partiría con 75 pesos. Por lo tanto, lo que queremos demostrar que en 17 años se consume 25 pesos, que es el 25% del patrimonio, que sería tal vez el 25% de tasa efectiva, que sería el 25% de anticipo de impuesto a la herencia incluso, sería tal vez un 25% de tasa de interés, y ahí está la discusión.
este nuevo impuesto. Ahora, el impuesto al patrimonio, que está en la discusión y que lo discutimos con Gerardo, la nueva ley de impuesto al patrimonio dice que le va a dar de crédito el impuesto al diferimiento, este impuesto lo va a dar de crédito al impuesto al patrimonio. Y ahí es donde está la discusión si es lo mismo darle de crédito al impuesto o disminuir la base. Y ahí estamos haciendo unos ejercicios con el profesor Gerardo si es lo mismo. Y fíjense cómo disminuyen los gráficos ahí, las barritas, desde el año 2024 hasta el año 2040, cómo va disminuyendo este patrimonio de la persona. Y esto está para discusión, porque es probable que esto sea justamente cuando uno dice, entra el proyecto al Congreso, y puede ser que esto tal vez no prospere. Ahora, la gran discusión o la gran polémica que está acá es que están cobrando el 1,8% al saldo, al monto. Pero hay una corriente que dice que tal vez debieran cobrarle al impuesto que debió haber recibido, porque uno dice, ¿qué es lo que no tiene el fisco? No tiene el impuesto, no la base. Entonces dice, uno debiera cobrarle el impuesto al 22%. Tal vez no tiene ese 25% o el 22% del dueño, no lo tiene en arcas fiscales. Entonces, si fuese así, no debiera ser la tasa 1,8%, sino debiera ser un 0,4%. Y ahí es donde está la gran polémica, la defensa o la otra contraparte de los que defienden que debieran bajar la tasa de esto o eliminar definitivamente esta indicación que está en el proyecto. Claro, ahora, Banco dice que no va a pasar, estampida al exterior de tu patrimonio, mercado financiero a nivel mundial es más competitivo, y Boris dice impuesto de destrucción de patrimonio. La verdad es que cuando uno mira la filosofía de esta reforma tributaria, uno pensaba, ojalá que se hagan bien las cosas, que se hagan las modificaciones menores y que se genere una mayor recaudación, y que se haya incentivo a la inversión y el ahorro. Pero al final lo que uno ve es, oye, se aumenta el impuesto por aquí, se crea un impuesto a las rentas pasivas, se crea otro impuesto a tu patrimonio. Entonces, al final es mucho más caro estar aquí en Chile, los grandes patrimonios, y resulta que con esto, tal como dice Jason, espantan a los grandes inversionistas, y lo que hizo mi tocayo Gerard Depardieu, muy francés seré, dijo, pero con este tipo de impuestos me están expropiando, y cambió su nacionalidad y su residencia. ¿Se acuerda que han salido reportajes que hay varios grandes patrimonios que están cambiando ya su residencia? Porque en la ley de patrimonio también hay unas tasas altas, y adicionalmente si se va le cobran un 5%, que también está en discusión, pero hace rato que vienen con este asunto de grabemos el alto patrimonio, cobremos el impuesto, y uno mira, claro, mira el entorno. Ahora, y resulta que en otros países no les resultó. ¿Para qué entonces? Y además es un desincentivo a las sociedades de inversión. Claramente apunta a eso, yo creo, y a buscar otras formas jurídicas para organizarse al incorporar este tipo de proyectos. Ahora, si uno piensa en el mercado de capital hoy día, todos los instrumentos que están acogidos, que hoy día están acogidos al artículo 107, que son los fondos mutuos, las acciones, los fondos de inversión, que tengan presencia bursátil a través de market maker o por transaccionabilidad, hoy día van a pagar a contar del próximo mes, ya la tasa de impuesto es un 10%, y si se aprueba el proyecto sería un 22%, entonces ya estarían grabados en Chile. Y los fondos de inversión, o sea, los fondos ya también, si una sociedad, un contribuyente de primera categoría, va a tener que pagar impuestos por los dividendos que reciba, porque se va a eliminar la exención del artículo 39, entonces ya por todos lados estarían grabados. Entonces, tener este impuesto
la verdad es que, o esta tasa de interés, como algunos lo han llamado, tampoco tiene mucho sentido. Sí, y ahora, cuando uno ve lo que ocurre en otros países cuando están a punto de entrar a una recesión o cuando se quiere, ¿cierto?, aumentar la inversión, no se aumentan los impuestos, sino que se reducen. Y como dice Jason, una buena alternativa, oye, miremos el gasto público y veamos dónde se puede, ¿cierto?, ajustar un poquito el cinturón, ¿ya? La verdad que uno empieza a mirar y creo que podrían hacerse mejor uso de los recursos, claro, ser más eficiente y eficaz, sí, pero bueno, efectivamente ocurre cuando hay mucha academia, pero le falta calle, como dice Boris. La siguiente lámina, profe, parece que habla de, no sé si parece que definía las rentas pasivas, parece. Yo sabía lo que hubiera hecho, profe, hubiera dicho, mira, a grandes mineras le subo un porcentaje más. Quizá otra industria también un porcentaje más. Y los demás le bajo el porcentaje y el régimen PYME lo dejo con el 10%. Elena nos dice, oye, y Alemania por la recesión está bajando los impuestos. Entonces, claro. Es verdad. La verdad que creo que... O sea, por la inflación, o sea, por el aumento de inflación Alemania, dijo, le está bajando los impuestos, efectivamente. Ahora, si vemos la proyección de crecimiento, dice que Argentina va a crecer un 3%, me parece un 2%, y Chile va a crecer al 0%. Entonces, no sé, siempre yo veía en la política de negocio de Walmart, vendía mucho con poco margen y a un precio más bajo, por lo tanto son otras alternativas que hay que ir analizando. Ya, aquí está el proceso de las rentas pasivas. Sí, bueno, ahí el mismo proyecto define cuáles son las rentas pasivas y ahí está enumerado y en una de las definiciones, si no me equivoco, hace referencia e incluye a las criptomonedas en uno de ellos. Sí. Pero saber, la verdad es que saber quiénes son los dueños de las criptomonedas cuando uno compra fuera de Chile también está súper difícil. Oiga, y como dice Rubén, la inflación es del 10%. Parece que a un año ya llevamos como un 14%, y por eso uno dice, voy a tomar un depósito a plazo, me está dando un 8%. Voy a ganar un 8%. Y la respuesta es no, va a perder un 6%. Claro, es rentabilidad real negativa. Entonces, claro, mercado financiero preso, la verdad que está bastante complicado. Vamos a los registros tributarios, ya nos cambian, nuestro querido Ray Casajardín, se incorpora este nuevo concepto de RUA, renta, registro de utilidad acumulada. Se crea este registro de diferencias temporales, donde aquí está el de DAN más otras partidas, y se sigue manteniendo el REX, ¿ya? Se sigue manteniendo el REX. Va a llegar un momento en que nuestro querido Ray, si no se descuenta del todo, va a formar parte del RUA, según lo que dice el artículo segundo transitorio. Bueno, Rubén dice que hay que eliminar la grasita del Estado para no ser como Argentina. Yo me acuerdo que me tocó ir por el servicio a Cuba a exponer ciertos temas tributarios y había un colega de Argentina. Y yo le decía, oye, ¿es verdad que el IPC de ustedes es un 20%? No, che, es un 32% más. ¿Y cómo lo hacen? Porque igual es mucho. No, allá no, a los empleados públicos trimestralmente nos reajustan el sueldo. ¿Y qué pasa con los privados? Mira, me dijo, más del 60 o 50% son empleados públicos, por lo tanto, hay mucho que se sostienen así. Cuando vemos Argentina, la inflación del año acumulada va en más del 60%. Entonces, es súper complicado esa panorama. Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a determinar el RUA? ¿Ya? Básicamente, es igual que el FUT. Tenemos nuestro saldo del año anterior, lo reajustamos por IPC, agregamos la renta líquida, pero aquí hay una cosa un poquito distinta al FUT. Descuente el impuesto de primera categoría que va a pagar, no el pagado.
¿Por qué lo hace? Porque, como Carla, ¿cierto? Habíamos dicho que teníamos 100 pesitos. Al restar los 27, quedan los 73. Entonces, la idea es que aquí en el RUA queden los 73 disponibles para que los pueda retirar y se entiende que el IDPC ya está pagado. Si no descuenta el 27 de IDPC del ejercicio, va a quedar con un RUA de 100 y va a decir entonces, me llevo los 100 y entiendo que está pagado el IDPC. Así que hay que tener cuidado por esta situación de que si se aprobase el proyecto de reforma, el gasto rechazado que se rebaja, impuesto de primera categoría, es del ejercicio. ¿Ya? Es la proyección que se va a pagar en abril. Y al final, restamos los retiros, remesas de distribución de dividendos reajustados. Eso es lo que dice más o menos el proyecto de reforma. Tal cual como dice Marco. Marco, un mini food. Un abrazo a la distancia, estimado Marco. Es un mini food. Resucitó el food con otro nombre. Fue donde el indio yo quería cambiar nombre. ¿Cómo llamar food? ¿Cómo quiere llamar RUA? Me complica el RUA porque no tengo con qué controlar. En el querido RAI, que parte del capital propio, yo sé dónde está. Hay 100 millones. ¿Dónde está? Está en la caja, está en acciones. Aquí no. Si usted hizo mal la renta líquida, después el RUA está malo y está todo malo, no sé. Me genera esa complicación. Luego, el registro de diferencias temporales nos dice, mire, este registro de diferencias temporales está conformado por el de DAN más otras diferencias. Y no sé si le ha pasado a usted, uno empieza a buscar las otras diferencias y no las encuentra. Yo dije, mi querido, el beneficio de la reinversión, el 14E. Pero empiezo a leer la ley y el proyecto de reforma y el 14E, el beneficio de la reinversión, se elimina para el 14A. Solamente se propone que quede disponible para el 14D3. Entonces, es complejo encontrar esa otra parte. Nuestro querido REX sigue igual, la renta de contribución cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta, por lo tanto, se mantiene la misma lógica. Y el orden de imputación va a ser la misma. En primera instancia el RUA, después el registro de diferencias temporales, en primera instancia el de DAN y en segundo las otras cantidades. Recuerde usted que como Carla retiró más allá del RUA, hizo una imputación al registro de diferencias temporales, y esto no ha pagado en la primera, hay que pagar la primera y retener el 22 si es persona natural. Luego el registro REX, en cuarto lugar el IUET, en quinto lugar el capital 17.7 y sexto lugar otras cantidades. ¿Ya? Entonces, agotada, ¿cierto? La imputabilidad se utilizarán también a la utilidad en balance en exceso de las tributables y por lo tanto la UVET, aquí, la UVET, se encuentran también afectos al impuesto de primera categoría. Es contrario a lo que hoy día vivimos, no sé si se acuerda usted, si hoy día yo hago un retiro y no tengo crédito en el SAC, yo pago un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario y tengo crédito 100% y el gasto futuro. En este proyecto de ley se elimina el pago de impuesto de primera categoría voluntario. Se fue para la casa. Ya. Profe, ¿cómo queda la evolución? Si me escribe su nombre, ¿por qué dice ese? No sé si es cuál es, para saludarlo. Buena pregunta. Devolución de capital sigue el mismo orden de prelación, solo que tiene que estar escriturado. Es decir, si retiró 100 y en el RUA tenía 60, descuente el RUA, échele mano a la UVET, y si le queda un sualdito y tiene una devolución de capital formal, ahí, esa devolución de capital formal, una vez que se imputaron a los registros anteriores, es ingreso no renta. ¿Ya? Otra pregunta, Gerardo. Sí. ¿La norma no tiene una definición de V de casualidad? No, dice utilidades de balance en exceso de las tributarias, copió y pegó la misma norma. ¿Ya? Si usted me pregunta a mí, serían básicamente todos los resultados acumulados. Hay un oficio del Servicio de Impuesto Interno, y incluso que son aquellas utilidades que uno por IFRS determina que no sean
no sean, ¿cómo se llama?, distribuibles. Jason preguntó, es decir, eso quería decir que no existen dividendos sin crédito, efectivamente. O sea, hoy día todos los dividendos que se repartan deben haber pagado impuestos de primera categoría. Si no lo ha pagado, la empresa lo paga. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se cumpla el 43. Al final, la empresa se hace solidaria. Solidariamente responsable a todos. Entonces, si en el RUA tenemos 80 y hacemos una devolución de capital de 100 y no hay registro, no hay web, yo podría decir que 20 ingresos no renta en la medida que esté bajo escritura. ¿Ya? Esto era como FUT 3. Cuando hace FUT 3.1 ve la devolución de capital. Pero en la circular 73 del 2020, como en la página 82, parece, abajito, hay un ejercicio de devolución de capital. ¿Ya? Y está muy bueno ese ejercicio. Y usted lo puede ir viendo paso a paso. Veamos los sustitutivos, profesor. Adelante. Número 1. 4. Número 1. Vamos a hacer el supuesto de que... Oiga, esto es nuevo, ¿cierto? Nunca hemos tenido sustitutivo. No. Bueno, vamos a hacer el supuesto de que Tony García tiene un RAI de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. Ok. Y resulta, imagínense usted, que esos 1.000 millones nunca pagaron la primera categoría. Toma el RAI, aplica el 10%, paga 100 millones y se entiende que eso ya están utilidades con tributación cumplida. Y por lo tanto, cuando se retiren, se van a retirar libre de impuestos. No tiene el orden de prelación como el ISFUT, que el ISFUT le daba era un poder plenipotenciario, decía, una prioridad. Cuando usted lo estime conveniente, plenipotenciario, claro, haga lo que quiera. Aquí no le dice, no, siga el orden de prelación, acá las utilidades que están pendientes de tributación y después échale mano a esto. Pero debe ser por la tasa, profe. Debe ser por la tasa era preferencial. Yo creo, yo tengo mi teoría porque en los fondos de inversión también existe ahora el proyecto propone un ISFUT y les sí, da pasa el 32 con crédito. Pasa el 32 y les propone que los pueden sacar en cualquier momento. Entonces acá como la tasa es menor, de 10 y 12, los somete al orden de imputación de la norma general. Yo creo que es por eso. Esa ahora, es mi teoría. Sí, podría ser, profesor. Si se quedó atrasadito y no lo pagó el 24, lo paga el 25 con tasa del 12%. Rubén dice, ¿y el estudio que traíamos era parte del RUA? Sí. A partir del 2028 se traspasa ese saldo de RAI, el estudio que forma parte del RAI, y se va al RUA. Y el SAC no está en la reforma, y por lo tanto uno empieza a mirarlo, y como que se empieza a perder. Como que... ¿Cierto? ¿Qué lo voy a usar? Parece ¿Qué va a pasar con eso? Hasta el 2025 parece que no se puede controlar. Sí, ahora, cuando pago un tasa al día, tengo que descontar el crédito asociado, ¿cierto?, a ese RAI que tengo. ¿Ya? Parece que alguien se está haciendo un cafecito. Yo quiero pedirle, por favor, un Barro Luco, unas papas fritas y una Coca-Cola Light porque estoy a dieta. Vamos, esto me encantó. Mire, otra pregunta, qué bueno, ¿sabes qué? Lo que más me gusta es cuando preguntan, porque sé que están. O cuando están con la cámara prendida como está Marina. Marina uno dice que está ahí presente, ¿cierto? Con sus manitos, qué bueno. Marina dice, dice, dos, ¿sí? Por favor, dos. Dice, eso, dos. Allá. ¿Do ISFUT o dos Barros Lucos? No sé. Pero ahí dice Grupo Panal, no sé qué es su nombre.
Ahí está Rubén, gracias. Claudio García, profe. Claudio, pero es que usted, claro, es muy conocido, pero lo veo ahí y no está, ya. Vamos respondiendo, gracias César, vamos respondiendo, a ver. Profesor, ¿qué pasa con el capital propio? No, mi maravilloso capital propio no me lo toquen. Ahí, el número 10 del artículo 2 dice que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, todo valor tributario, en síntesis, activo tributario menos pasivo tributario, eso es. La maravilla del capital propio sigue vigente, en el sentido de que si tenemos 1.000 millones de capital propio y tenemos un IPC del 10%, decimos que son 100 millones, el 10%, se lleva y se rebaja la base imponible. Por lo tanto, en la base imponible está la deducción y se mantiene. El capital propio ahora no se va a usar para determinar el RAI. Eso va a ocurrir. ¿Ya? Por lo tanto, la importancia que le damos hoy día de que se necesita para el RAI y para el término de giro, ¿se baja un poquito de categoría del capital propio tributario? Sí. Pero sigue siendo un elemento fundamental para que en la renta líquida usted rebaje la corrección monetaria. ¿Y dónde está la corrección monetaria? 41, inciso primero, número 1. ¿Y dónde están las instrucciones de si se agrega o se deduce? En el 32. El 41 me dice qué es lo que hago y el 32 me dice cómo lo hago. Agregado para el tamaño o deducción, nos dice. Ya. Profe, no Boris, siga, no siga. Boris, qué maravilla. Boris, mire, Boris. ¿Qué pasa si hay RAI sin crédito? Significa que a ese RAI usted paga el 10% y por lo tanto después usted lo puede llevar todas las utilidades, porque ¿qué va a pasar con esa renta? Aquí el proyecto dice que van a ser rentas con tributación cumplida. Entonces, mire, vamos a hacer el siguiente supuesto. Tengo 100 pesitos de RAI, 100, y solo acojo 80. Significa que voy a tener 20 que no acogí y que son utilidades pendientes de tributación y van a tener que ser las primeras que se lleven. Y luego va a echarle mano a los 80. Por lo tanto, si se aprueba el proyecto y puede pagar sobre el 100, pague sobre el 100 y al final después todo queda como renta con tributación cumplida y lo puede llevar cuando quiera, cuando sí lo estime conveniente. No sé si se entendió. Si no... estimada Caro, si tiene renta acumulada y sin retiro, no tiene ningún impuesto adicional que pagar. Si las tiene acumuladas y son rentas pasivas, le aplica la tasa de diferimiento que hablaba el profesor William. ¿Ya? No sé, quedé como con gusto a poco. Espérenme un poquito. No sé si se ve la pantalla. Yo la ¿Se veo. ve? ¿Ah? No, yo veo el PowerPoint. Está bien el PowerPoint. Ya. Vamos a ver aquí el... Ahora veo el Excel, profe. Le voy a quitar un par de minutos, pero me gusta a mí cuando hago mi querido Excel, porque creo que es más decidor. Aquí va a ser el supuesto de que personalizada, y como me gusta, tengo mi top, si es con negativo, que sea entre paréntesis. Pero podemos poner negativo con rojo. Aquí. Ya. Hay otra pregunta. Dice que han visto nuestros ejemplos que incluyen un 27% como impuesto de primera categoría, en el entendido que la ley baja un 25% y la adiciona un 2% para ciertas ocasiones. Entonces, ¿se entiende que ese 2% es adicional al impuesto de primera categoría? Mire, claro. Sí. Estoy trabajando en este formulario de la renta en que usted va a escoger aquí el... Sí, el artículo 20 bis dice Mire, que el 2% se entiende como parte del impuesto de primera categoría. Aquí, profesor, no sé si se ve el Word que le estoy mostrando. A ver, ¿Se ve o no? A ver si lo veo. Sí, ahora lo veo. Listo. Aquí dice, el 20B se corresponde a incrementos de impuestos de primera categoría por pagar. Claro. Por lo tanto, entendería yo que es un IDPC y por lo tanto se cumple. Sí. ¿Ya? Entonces, claro. Y el otro artículo que tiene que leer harto usted es el 63 bis.
El 63 bis es súper importante en este proyecto de reforma. Creo que si usted le puede dar unas 10 vueltas en su casita como consejo. Para responder a DAP, parece, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, al final, si no el contribuyente de primera categoría no realiza el desembolso de gastos de desarrollo, ese 2% pasa a ser primera categoría, por lo tanto su tasa es 27%. Por lo tanto, su flujo de impuestos sigue siendo un flujo negativo de un 27% en arcas fiscales. Ahora, si realiza el desembolso del 2%, claramente ahí su impuesto primera categoría va a ser un 25%, pero está invirtiendo un 2% en lo que define los gastos de desarrollo. Ahí el flujo en arcas fiscales va a ser un 25%. Si no lo hace, va a ser un 27% porque se suma el 25 más el 2. Sí, yo sigo trabajando con mi flujo 27 y a esperar mayor detalle y por lo tanto todo IDPC. Pero mire, Boris, ¿cierto? Usted preguntó, tengo RAI de 100 y SAC 0. ¿Algo así o no? Era la pregunta que estaba en el chat. Sí, lo que yo había preguntado, no lo puse en el texto, pero me refería a qué pasa si es que tengo RAI con crédito y además también tengo un RAI sin crédito. Yo entiendo que debería primero, porque el objetivo de la reforma en ese punto es eliminar crédito, la idea de eliminar crédito. Por lo tanto, yo entendería que primero va a imputarse a las utilidades que tienen crédito asociado. Esa era mi duda. Ya, perfecto. La verdad que hoy día si se acoge a este impuesto sustitutivo, la norma me dice, tome el RAI más el SAC, ¿ya? Y sobre eso pague el 10% y luego descuente el SAC en la parte que equivale. Y por lo tanto, voy a hacer el supuesto aquí del saldo de 100, yo solo me acojo 80. ¿Ya? Entonces acojo 80 y voy a tener saldo final de 20. Por lo tanto, si tengo saldo de RAI de 20, ahora voy a generar un REX de 80, libre de impuestos. Y en ese sentido, como yo, si tenía SAC aquí, voy a tener que, al acogerlo, descontar el saldo del SAC. Voy a hacer el supuesto que descontamos 18 y traíamos 20. Me quedan 2. Entonces, durante el año 23-24 sigue la norma general de que todos los retiros que usted haga, que impute el RAI, van a tener crédito, se lo va a llevar. Si por ese motivo llega el 25-26 y usted no se acogió a este impuesto sustitutivo con tasa del 10 y del 12, después de este saldo del SAC, cuando usted mira la ley, o el proyecto de ley, no queda en ningún lado. Entonces uno dice, chuta, entonces voy a generar más renta y nunca le voy a echar mano. Una alternativa sería pagar sobre el 100. ¿Y qué va a pasar ahí? Si paga sobre el 100, no pasa por el RAI porque no tiene, y se puede llevar los mismos 100 libre de impuestos. Ese era como un efecto que queríamos visualizar. No sé si hay más preguntas, profesor, parece que, a ver. Sí, claro, mire, estamos trabajando eso, yo quiero terminarlo. Eso se lo copié a mi amigo Cristian Espinosa, ¿ya? Porque Cristian Espinosa es un gran amigo, mi profesor, y él hizo esta ley de la renta, aquí, en que en la ley de la renta usted pincha el artículo, ya yo quiero ir al artículo 30, lo pincha y se va directo al 30. Y después te pincha el índice del IVA y vuelve, ¿cierto?, al artículo. El que no lo tenga, me avisa o se los vamos a mandar masivamente a todo esto que me permitió compartir el gran amigo Cristian. No está actualizado así, y yo estoy haciendo lo mismo para efectos de tomar el proyecto de reforma y ver la ley de la renta. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, ¿había otra pregunta, profe, no? La tasa de primera es de 25.5 hasta 27 por la mecánica del agregado, Germán Torres. A ver, la tasa primera es 25.5.
hasta 27. Chuta, Germán, no entender muy bien. Si me puede ayudar usted, que también es un... Sí, claro. Germán Torres, si nos puede abrir el micrófono y reformular tu pregunta. O quizás me da la respuesta, porque está dando una respuesta aquí. ¿Ya? Sí, hola Gerardo, hola William, ¿cómo estás? Hola, Germán. Sí, lo que pasa es que como la regulación dice que en definitiva tú pagas el impuesto con la tasa del 2%, que se considera impuesto de primera categoría, o lo pagas vía los gastos, ¿cierto? Que incurriste en I+D y en todos los conceptos. Y en la medida que ocurra esa segunda situación, pongámonos el evento que una empresa se ganó el quino y por lo tanto Corfo le validó la tasa del 2% y incurre en un gasto del 2% rebajable o imputable a la tasa, eso tiene que ser un agregado en renta líquida. Sí. Y como es un agregado de renta líquida, le aplica el 25, ya no paga 25, paga 25,5. Por lo tanto, hoy día el impuesto primera, o como está parametrizado, parte en 25,5 y llega hasta 27. Perfecto. Ya. Ahora, no había hecho ese ejercicio, lo voy a hacer. Considera que, por ejemplo, el resultado fue 100, gastaste 2 en I+D. Tienes derecho al 2, por lo tanto tienes que hacer un agregado de los dos, llega a base 102, por 25 te da 25,5. Entonces, en el caso más extremo de efectivamente ocupar el 2% de tu renta líquida en gasto calificado como I+D, el impuesto primera te queda en 25,5. Ya. Ya, Germán, gracias. Ese es el mínimo, claro. Súper claro. Bienvenido al staff. Y felicitaciones por su... El análisis. Lo vimos en LinkedIn ahí. Gracias. Grande Yuyato. Gracias, Germán. Ya. María Angélica, si acoge todo el RAI, los 100, pagarías 12. Tasa del 10, pero tu saque era 20. ¿Qué pasa con los 8? Guau. Se deja en cero, se pierde. Se acoge todo el RAI, se descuenta y se deja en cero. ¿Ya? Así que María Angélica, con sus 8 pesitos, no se considera. Ya, y para ir finalizando, porque nos pasamos otro ratito, si usted tuviese un FUR, va a poder pagar con tasa del 15%. Y si tiene retiro en exceso, con tasa del 32%. ¿Ya? Así que esas son las alternativas, reflexiones. La verdad que no sé qué podemos reflexionar porque me dicen a mí unos colegas y amigos, oye, pero di las cosas buenas de la reforma. Como en el dominó paso, somos un poquito, ¿no? Ya, la rebaja del arriendo, sí, eso me gustó. No sé qué más. Bueno. ¿Cuáles son las cosas buenas? Paso palabra. Las cosas buenas son todos los cursos que se van a dictar en torno a esto. Eso sí que estuvo buena. Qué terrible cuando uno va a un proceso de fiscalización. Vengo porque soy empresa 14A. Ya, 14A era renta atribuida, semi-integrado o sistema dual, va a decir. Siempre con lo mismo. Estos nuevos impuestos, la verdad que a mí me complican. Creo que desincentiva, es muy complejo. Y por lo tanto, creo que no sé, no ayuda al crecimiento del país. Es un espantapájaro, ¿no, profesor? Sí, pues es verdad. El 55 TER puede ser bueno, que hoy día le va a permitir a uno de los padres de familia usar el crédito de estas 4,4 UF, porque antes como se repartía en dos, y si el padre o la madre no cuidaba al hijo, lo va a poder ocupar una pura persona ahora. Pero sigue un poquito débil, porque si no pagó global no le devuelven nada. Efectivamente, porque es contra impuestos pagados, efectivamente. Sí, entonces ahí también es un poquito... Mira, Jason, el DFL2, claro, eso es súper complejo. Yo no lo eliminaría. La verdad que lo dejaría para la clase media. El proyecto, claro, el proyecto de uno, ojalá que, ¿cierto? El proyecto es que ojalá hoy día uno diga, chuta, me gustaría jubilarme y tener algo seguro. Bueno, trata de hacer un esfuerzo de ver cómo se compra un inmueble, invierte el 20% en 20 años dueño del 100 y después renta un 6. Es un seguro de vida. Fallezco yo, tiene el seguro de gravamen y mi esposa ya tiene
y los niños tienen un sueldo fijo. Pero bueno, yo creo que eso va para otra discusión. Y para ir cerrando entonces, profe, lo que se nos viene, la invitación a los que quieran dar el diploma de tributación de instrumentos financieros, empezamos el 5 de septiembre, ahí vamos a empezar con depósito a plazo, criptomonedas, derivados, forward swap, cross currency swap, ETF, bonos, rentas de fuente extranjera, rentas pasivas, Pershing, Julius Baer, no sé, cualquiera de esos nombres, ahí lo vamos a ver muy entretenido, y todas las de falta. Y ya me dijo mi gran amigo Alex Villalobos que a final de octubre él va a dictar el curso de tributación de sociedades profesionales. Así que adelante le vamos a enviar la invitación. Y aquí hay algunos profes que nos acompañan. Y por favor, cualquier cosita, les pido que se conecten el próximo miércoles. ¿Sí? Próximo miércoles. Y a futuro vamos a hacer un nuevo diplomado o algo, un curso, vamos a hacer todo lo que tienen que saber de temas previsionales, tanto de APB, de retiro, de excedente de libre exposición, modalidades de pensión, todo lo que tienen que saber en caso de fallecimiento, para poder que sepan de asesorar a su familia y a clientes que puedan tener en su familia o clientes de su empresa. Ahí está el profe, el experto. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí, si se aprobase el proyecto de reforma, vamos a armar un diploma de reforma tributaria y si no, en el próximo año nos vamos a juntar y vamos a hacer curso de operación renta, declaraciones juradas, capital propio, que me gusta capital propio. Bueno, impuesto global complementario. Oye, qué maravilloso, el 54. Bueno, pero más adelante vamos a empezar a hacer esos cursitos y ahí va a llegar la invitación. Así que, muchas gracias, se pasaron. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, gracias. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, Marina, gracias. Chao, Boris. Gracias, profesores. Chao, Carla. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Elena. Chao, chao. Gracias a todos.